¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, esta es una prueba porque quiero preparar un examen de la licenciatura en educación secundaria. Quiero empezar a soltar nervios, quiero disfrutar este examen y quiero sentir muy cómodo en presencia del profe Oscar, de la maestra Blanca, de la maestra Lolita, de mis familiares y si van compañeros de trabajo, posiblemente vaya mi subdirectora, algunos profe Moy. La intención de la exposición es mostrar qué ocurrió aquí adentro en mis procesos cognitivos y qué ocurrió como efecto de esos procesos cognitivos en mi práctica docente. Sí, voy a iniciar hablando un poco de mí. Mi edad, el lugar donde nací, 51 años, Ciudad Guzmán, Jalisco. Vengo de una situación familiar donde en su momento fui primero muy bien recibido y después desapareció desde mi percepción. Hubo como un ausentismo de la gente que hacía el maternaje o el paternaje, o había era por ratitos y en ocasiones había cierto grado de violencia por parte de una de mis tías que hacía parte del maternaje. Y no lo estoy diciendo como un reclamo, lo estoy diciendo como un reconocimiento de algo de mi historia de vida que en su momento, por no haber estado atendido y curado, tuvo un impacto en mi práctica docente. Porque como iré desarrollando esta ponencia, yo me di cuenta que cuando enfrentaba una situación agresión con un alumno, entonces dentro de mí de manera inconsciente surgía una reacción, no una reflexión o una acción donde hubiera una previsualización, donde hubiera una preparación, donde hubiera algo antes para yo saber qué hacer ante una situación así. Sería de manera natural. Y esa, como mostraré más adelante, fue siendo como el punto medular de mi problemática. Es decir, un asunto que de manera personal yo cargaba inconscientemente en la amígdala cerebral, que es la parte de nuestro cerebro donde se albergan nuestros recuerdos de alto contenido emotivo. Entonces, esta tiene la función de no olvidar. Y cuando se votan, cuando yo puedo verlos como adultos, es porque ya estoy en capacidad de resignificarlos. Y bueno, recuerdo para mí que este periodo formativo de 2 años, primero como estudiante de la licenciatura en educación secundaria de 2018 a 2020, pasé por 14 materias que se les conoce como módulos porque es una licenciatura modular que permite flexibilidad y de acuerdo a las necesidades de cada estudiante, de cada docente, que estamos en plan de profesionalizar nuestra práctica, podemos agarrar las 14 que permitan satisfacer las necesidades formativas en ese momento. Bueno, entonces yo quiero dar cuenta de eso, de lo que ocurrió en estos 2 años, pero luego después de estos 2 años empieza la construcción de lo que estoy presentando, que hay un portafolio de trabajo laboral. ¿Sí? Este portafolio de trabajo laboral tiene una base en lo que Frida Díaz Barriga le llama como un artefacto, como un producto, como algo que puede ser verificado por todos los que están aquí, por tanto por el jurado como mis invitados, como una pieza, un trabajo, un libro, una tesis, un texto y evidencias, como van a ser en un momento más todos mis anexos, de qué es lo que ocurrió no solamente durante mis 2 años como estudiante de la licenciatura en divulgación, sino los casi 3 años, otros 2 años, habremos redondeado, y otros 2 años de construcción de este trabajo de titulación. ¿Qué ocurrió aquí adentro? ¿Sí? Por eso empiezo hablando de lo que aquí a mí como persona me dolía y que no había resuelto y que impactaba después en mi práctica docente. Pues recordemos que desde todo lo que no sé, desde todo aquello que yo no logro ver de manera consciente, desde todo aquello que no me conozco,
desde mi ignorancia, desde mi falta de autoconocimiento, impactaba después en mi práctica docente. Bueno, posteriormente en mi formación profesional me formé como nutriólogo. La nutrición tiene 4 áreas de formación, que es la nutrición clínica, la comunitaria, la de servicios de alimentos y la tecnología. La parte de servicios de alimentos es la parte que yo estoy ejerciendo como docente de educación secundaria al impartir la asignatura de preparación, conservación y comercialización de alimentos. Que finalmente es eso, una práctica, una asignatura práctica, donde los alumnos se sienten muy atraídos precisamente porque se está satisfaciendo la necesidad fisiológica de la alimentación. Bueno, entonces el hecho de yo haber tenido una formación como nutriólogo me daba a mí elementos teóricos y metodológicos para la preparación de alimentos. Sin embargo, carecía de una formación pedagógica. Yo había estudiado ya antes en UPN una pinceladita del Plan de Estudios 2011 a través de la maestría en educación básica, que la estudié desde 2012 al 2014 y que también hice una tesis en relación a danza, porque yo en ese momento trabajaba con el nivel de educación primaria y estaba trabajando específicamente en el área de artísticas, con el lenguaje dancístico. Cuando en el 2015 yo salgo en listas, después de haber hecho un examen de oposición con muy buenos resultados que me permitieron a mí tener acceso a la base que actualmente en la cual estoy, gracias a la SEP y gracias a haber estado en la maestría en educación básica, entonces gracias a UPN, yo tenía como un área de conocimientos en lo que es motricidad, en lo que es desarrollo de la agilidad motriz, en el contexto de alumnos de secundaria. Cuando yo empiezo a trabajar en secundaria, me cambia el panorama. ¿Por qué? Porque sabemos que en esa etapa de la vida estamos nosotros aprendiendo a diferenciarnos de los adultos. Y yo ya no quiero ser como mis modelos, y entonces empieza una etapa, un proceso de ir separándose, de ir un proceso de separación e individuación. Entonces, cuando yo llego a secundaria, yo no tenía una preparación que me permitiera conocer el contexto de los alumnos. Yo no contaba con herramientas para poder hacer un diagnóstico sobre su contexto situacional, su contexto familiar. No contaba con herramientas dialógicas para poder acercarme a un adolescente que igual sus emociones están a flor de piel precisamente por todos los cambios hormonales, por todos los cambios cognitivos y todos los cambios sociales en los cuales está inmersa en esa etapa todos los seres humanos. Por ahí atravesamos. ¿Sí? Entonces, yo llevo trabajando primero cubriendo un interinato en Usmajá, en el municipio de Sayula. Duré de febrero a julio y tuve varias situaciones problemáticas que en su momento pues trataba yo de reflexionarlas, pero no tenía ni herramientas metodológicas específicamente para secundaria, específicamente para adolescentes, específicamente para conservación de alimentos. ¿Sí? Cuando en el año 2017 hay un cambio de plan de estudios y entonces se lleva a cabo lo que es el nuevo modelo educativo 2017, implantado por el sexenio del licenciado Enrique Peña. Entonces, en este nuevo plan de estudios, la materia de conservación de alimentos de dar 8 horas para primero, 8 horas para segundo y 8 horas para tercero de secundaria, se reduce a solo 4. Y empieza un nuevo modelo donde se llama autonomía curricular, y ahí es donde insertan esta materia de conservación de alimentos, y en ese momento le cambiamos de nombre al Club de Cocina Saludable. Entonces en UPN surge este plan 2017 que para mí fue pues como muy bueno. Yo dije, esta es mi oportunidad para poder tener un perfil acorde a este plan de estudios 2017 y sacarle jugo por los cambios que está bien. Ok, ingreso yo a la licenciatura. No había manejado yo plataformas virtuales, no había hecho organizadores gráficos
en línea, desconocía mucho del contexto virtual. Los entornos virtuales de aprendizaje fueron algo nuevo que empecé a manejar porque trabajábamos con cada materia o cada módulo estaba dividido en bloques, por lo menos en 3, en algunos había 4 bloques, 4 segmentos, cada uno tenía fechas de entrega, cada uno tenía una serie de actividades que se tenían que hacer y al final una actividad integradora, y varios de ellos tenían foros en los cuales nosotros como estudiantes de ese módulo podíamos participar e interactuar. Se buscaba siempre el respeto, se buscaba siempre los aspectos positivos, de manera que nuestros comentarios fueran constructivos y ayudaran al buen ambiente de aprendizaje entre todos nuestros compañeros. ¿Sí? Bueno, pues así fue entonces como fui yo ingresando a esta licenciatura. Todavía yo no había detectado cuál era mi problemática. Sí, en la licenciatura hacen una reflexión inicial para que más o menos identifique cuáles son las materias que voy a llevar en base a situaciones que yo he visto. De las primeras dos materias que llevé, una fue la de diseño de ambientes de aprendizaje y la otra fue el diseño curricular. Entonces, yo en el diseño curricular empecé a darme cuenta que los planes sexenales cambiaban, que los planes de estudio cambiaban de acuerdo al sexenio en vigor, y que entonces, de acuerdo por ejemplo a Ángel Díaz Barriga, que fue uno de los críticos en cuanto a esto, que me impactó y que me gustó muchísimo la forma en que él nos hace reflexionar cómo a los docentes en ocasiones se nos da a conocer un plan de estudios, se nos pide que lo llevemos a la práctica, que lo aterricemos, que seamos los mediadores entre la currícula y el estudiante, pero él hace mucha señalización en relación a que a veces no se nos dice cómo, el medio entre esto y esto, cómo llevarlo a cabo. Sin embargo, yo noté y me pude dar cuenta que UPN está cumpliendo con eso. La licenciatura en educación secundaria cumple con ese puente, tiende ese puente para hacerme saber a mí como docente cómo hacer, cómo aterrizar los planes de estudio en el aula, que para formarme, para conocerlos, para reflexionarlos, para darme cuenta del entorno desde una visión sistémica. Creo que eso fue una cosa que me empezó a abrir el panorama, a salirme del aula, para darme cuenta que estaba en un centro escolar. O sea, aquí adentro empezó a caer el chip de todo eso, a caer insight, a caer 20s, de que yo no era un docente aislado en el aula, sino parte de un contexto, de un centro de trabajo, que a su vez parte de una zona escolar, que a su vez es parte de todo lo que es nuestro Educación Jalisco, que a su vez es parte del sistema educativo nacional, y que este es influenciado por políticas económicas principalmente internacionales que intervienen en nuestra pedagogía, que intervienen en lo que va a introducirse como aprendizajes esperados. Entonces, wow, estas dos materias fueron como muy atrayentes, o sea, me motivaron para continuar en la maestría. La otra de ambientes de aprendizaje fue como anillo al dedo, porque en esta otra pues me empezaron a hacer reflexionar de la importancia de lo que yo sabía, ¿verdad? De la importancia de la planeación, pero de la importancia también de conocer a los alumnos. Específicamente en ese ciclo escolar con el que yo había iniciado, hubo una situación problemática que yo de alguna manera fue como muy impactante emocionalmente para mí, porque me tocó atender a un estudiante de segundo grado que en su contexto familiar había mucha violencia, de golpes, de uso de drogas, de alcohol, y más allá de todo eso todavía sus papás estaban separados. Cuando iniciamos el ciclo escolar, el alumno estuvo involucrándose en las actividades de aprendizaje. No le gustaba mucho escribir, pero yo le buscaba la manera. Un detonante importante con este alumno, al que vamos a llamar Juanito, para respetar su confidencialidad, su identidad. Juanito resulta ser que en una ocasión, cuando yo estoy dando clases, bueno, yo estoy esperando al grupo, recibiéndolos en el aula 12 de la secundaria, y nuestra escuela tiene un aula de cocina aparte. A la hora del receso, él y otros dos amigos entran, empiezan a
a agarrar galletas que había elaborado otro equipo, el mismo grupo de segundo. Cuando llegan, yo delante de todos hice mención de la situación. Esto fue una situación que enojó mucho a él, y a partir de ahí las interacciones que empezamos a ver eran de gritos de parte de él para mí. Yo no sabía cómo reaccionar, pero dentro de mí sí sentía mucho coraje, mucho enojo, pero yo no sabía cómo actuar, cómo responder. Me sentía solo dentro de esa situación, porque fue una situación que, aunque empezó a ser detonante, no solo conmigo, este alumno empezó a detonar en todas las materias que estábamos dándole en segundo, y se convirtió el grupo de segundo D en un grupo focalizado escolarmente, porque con todas las materias. Después, más adelante, les voy a narrar cómo, bueno, primero a través de esta materia de gestión de ambientes de aprendizaje, me empiezan a enseñar, a reflexionar al respecto, para poder ver qué estaba ocurriendo. Yo empiezo ya a narrar esta situación. Una situación que estaba ocurriendo ahí es que, si bien ya estaba enterado el director, si bien ya estaba enterado el coordinador, algo estaba pasando que no logramos saber cómo atender a este alumno y este grupo de alumnos. Y había una situación que después yo empecé a darme cuenta. Quien hacía los grupos, quien hacía, sí, las listas de asistencia, era el coordinador específicamente. Yo este grupo lo había tenido ya en primero y se había caracterizado por una calidad muy alta en sus trabajos, participación en la parte teórica y en la parte práctica. Contaba yo con el alumno de más alto aprovechamiento de la escuela, con reconocimiento a nivel federal, porque había participado inclusive en las Olimpiadas Nacionales y había ganado el primer lugar en primaria. Pero al llegar a segundo grado, el coordinador toma la decisión de manera arbitraria, porque no consultó ni con dirección ni con subdirección, de poner a 8 alumnos focalizados en segundo D, sin más ni más, y entre ellos estaba este Juanito. Y él empezó a liderar entonces a todos los demás. Bueno, el hecho de yo poder escribir esa situación problemática, poder escribir, para mí resultaba ya un desahogo. Y el que en ese momento la maestra Anastasia empezó a leer mis redacciones en relación a mi problemática, porque se trataba de ir aterrizando la teoría con la práctica docente, empezó a decirme, pues empieza a investigar qué es lo que vas a poder hacer ahí. Bueno, a mí a través de esa materia yo empecé a hacer un registro anecdótico, yo empecé a sacar algunas evidencias y las fui anotando aquí en los anexos, de las que yo estoy dando cuenta, ¿sí? Pero no había podido armar todo el rompecabezas que hoy les cuento, sino hasta mucho después. Yo sigo tomando más materias en la maestría, en la licenciatura, pero ya de ahí yo empiezo a darme cuenta de 5 cosas principales, ¿sí? La principal era esa, que me enganchaba yo emocionalmente con el enojo de alumnos que traían situaciones de agresión familiar y que su conducta era así agresiva. 2, cuando los ponía a leer era para ellos muy aburrido. 3, descubro que la forma de evaluarlos era siempre desde arriba hacia abajo, eran solo heteroevaluación. No los había enseñado a que ellos se evaluaran entre ellos y que pudieran también evaluarse hacia sí mismos. 4, yo noté que también no había desarrollo del pensamiento crítico, ¿sí? 5, en el punto número 5, no me acuerdo cuál era el punto 5. Me pareciera que era yo como docente en el contexto me veía aislado, no me consideraba como parte de un colectivo. Bueno, al ir armando entonces ya este rompecabezas, cada una de las materias mucha información, algunas incluso cuando estaba llevando la materia de tutoría
me animé a tomar una materia de matemáticas para poder apoyar a los alumnos que tenían rezago en álgebra. Y así fui armando las 14 materias que traigo. Presento ante ustedes esto que es lo que sería mi árbol de problema, las causas, las consecuencias y los efectos que tenía. Por lo que yo pude detectar entonces que mi principal problemática era que no sabía cómo diseñar buenos ambientes de aprendizaje, que tuvieran en cuenta las emociones, la convivencia, que tuvieran en cuenta el desarrollo del pensamiento crítico, que tuvieran de acuerdo la evaluación como un medio para que también el alumno se autoevaluara, que el desarrollo del pensamiento crítico tampoco lo llevaba a cabo y dentro de una colectividad, ¿sí? Bueno, yo me basé mucho en lo que llevé la materia que se llamó docente de la investigación. Entonces en esa puedo ver que John Elliot, que es pionero de la investigación-acción, me empieza a mostrar cómo a través de la reflexión puedo yo empezar a detectar una problemática, buscar una alternativa y aplicarla, y luego evaluar si eso funcionó. Y así estar haciendo otra vuelta, otra reflexión y estar llevando ciclos virtuosos de reflexión, acción y evaluación, autoevaluación en la práctica. Y veo que, por ejemplo, Felipe Renaud le abona mucho porque él empieza a hablar, por ejemplo, a mí me quita mucho peso cuando dice que la docencia es uno de los 3 oficios imposibles junto con la psicología y la política. Entonces, sí, el docente sí tiene que hacer su trabajo, sí, pero la docencia está masificada y el docente va a resolver lo que le compete a él y lo que tiene que ver con él. Entonces, a partir de ahí, yo empiezo a hacer lo que sería, en base a la investigación-acción y en base a Evans 2010, a convertir mi árbol de problemas ahora en árbol de objetivos. Y a partir de mi árbol de objetivos pude alinear 5 módulos o 5 materias que me permitieron a mí tener un conocimiento teórico que lo pudiera aplicar a la práctica, que pudiera empezar a ver resultados de mi práctica docente. Y entonces este es el árbol del problema. A través de la materia de ambientes de aprendizaje, pues pude darme cuenta de que el ambiente de aprendizaje es cultural y que la cultura es algo construido. Entonces yo soy el artífice de mi ambiente de aprendizaje. Pero para eso, entonces en la materia de teorías del aprendizaje, yo investigué mucho en la parte conductista. En la parte conductista pude darme cuenta de que instrucciones sencillas, instrucciones fáciles, hablar de manera positiva, reforzar con palabras, puedo yo hacer ambientes de aprendizaje, incluso no solamente desde el conductismo. Ahí pude ver que se puede hacer un ambiente de aprendizaje multifacético, donde influye el conductismo, donde influye el constructivismo, donde influyen diferentes teorías para poder yo dialogar con mis alumnos, planear, estar ahí frente a ellos, de manera que empiece a haber un ambiente diferente en el aprendizaje, un ambiente diferente ahí en mi salón, la materia de conservación de alimentos, de cocinar. Luego pude darme cuenta que era necesario yo hacer un diagnóstico. Entonces podía utilizar yo formatos Google para poder lanzar lo que serían algunas preguntas y saber qué tanto ellos tenían de estímulo en casa para la lectoescritura. Y a partir de eso yo proponer las actividades de lectoescritura. ¿Sí? Luego después en relación y esto mismo me iba a ayudar a la formación del desarrollo del pensamiento crítico, porque ahí aprendí en esta materia que hay 3 niveles de desarrollo de pensamiento, que es el literal, bueno, de lectoescritura literal, el inferencial y el crítico. Donde el literal copio y pego, el inferencial logro tener ideas principales y darme cuenta de qué está hablando la lectura, el texto o el tema en general que se está tratando, y el inferencial, aparte de eso, yo puedo tener una opinión y argumentarla. Que esto es algo que también
la licenciatura, estuvo trabajando en cada uno de los docentes que estuvimos ahí en ella, ¿sí? Y que es una cosa que en el perfil de egreso de la licenciatura se da cuenta, es también el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes, de los docentes estudiantes en mi caso. Y bueno, así fue construyéndola. ¿Cuál es la reflexión final a la que yo llego después de haber hecho todo este trabajo? Primero teórico, práctico y luego después construir este portafolio. Bueno, yo lo que yo llego es a lo que dice Baden 2012, donde dice que yo puedo tener 4 niveles de autoaprendizaje, de autoconocimiento, y son, no logro ver que yo tengo un problema. Logro ver que tengo un problema en el número 2, pero yo sigo esperando que sea lo externo, el otro son los que cambien. O sea, tiene que cambiar el mentor, tiene que cambiar el coordinador, tiene que cambiar el alumno, tiene que cambiar la familia, tiene que cambiar el plan de estudios. Lo externo es lo que cambia. En el tercer nivel me doy cuenta que yo soy el escultor de mis ambientes de aprendizaje. Lo que ocurre en el aula me corresponde a mí, pero también en mi centro de trabajo puedo impactar. Y también sí puedo hacer con lo que es el programa de estudios, sí puedo hacer adecuaciones curriculares con ellos. No me voy a pelear, pero sí puedo hacer. Y puedo tener en cuenta la visión sistémica que nos han dado a conocer en la licenciatura para yo poder utilizar el plan de estudios a favor de los estudiantes de acuerdo a sus intereses de aprendizaje, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su situación, para que sean aprendizajes significativos, de interés, y que los alumnos estén ahí por gusto tomando las materias, no por obligación, no por cumplir, no porque si no, no vas a tener un certificado, no, más allá de una motivación extrínseca o externa, una motivación que les nace de ellos, ¿sí? Y bueno, creo que eso básicamente es lo que a mí me queda de haber estudiado esta materia. Darme cuenta que yo necesito conocerme a mí mismo, descubrir que como individuo, lo que me pasa a mí como individuo, lo que yo sano como individuo también se sana, y tiene que ser parte de mi práctica docente y puedo reconocerlo. Estuve en ese trayecto de terapia, estuve en un diplomado que se llama Placer de Amar y que tiene que ver con autoconocerme, con habilidades comunicativas, con conocimiento de cómo funciona el cerebro, con conocimiento de la conducta, que es aquello que yo hago, no precisamente por tratarse de la teoría conductista, sino hablando de que todas las cosas que yo hago o dejo de hacer son conducta, y que finalmente mi conducta tiene una consecuencia. Entonces, todo esto fue amalgándose. Yo presento a ustedes este proceso, presento a ustedes este momento en el que estoy. No soy un producto terminado, todavía me falta mucho más por aprender, pero hasta aquí, esto es lo que yo puedo compartirles con todos ustedes, con mucho gusto. Buenas tardes.